Buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy miércoles. Estamos ya en 28 de abril y pues son nuestras últimas clases. Yo espero que, tal como se los dije ayer, el interés se mantenga en la mayoría, ¿verdad? Que mantengamos el promedio de personas conectadas. Ya es lo último, pero no quiere decir que no dejemos de prestarle atención, porque pues es por demás interesante lo que aún vamos a platicar en prácticamente estos 2 días, más la próxima semana, si es que se concreta la actividad de la cual ya les he platicado. Así que les reitero, llevamos a esta hora 16 gentes. Bueno, sé que el primer periodo, digamos, siempre cuesta un poquito, pero esperamos tener un poquito más de personas conectadas. No podemos seguirles esperando porque si no también nos coge el tiempo y eso tampoco nos ayuda. Así que vamos a iniciar de una vez. Anuncios para hoy. Mañana, les recuerdo, tenemos nuestra comprobación de lectura, que es lo último de las actividades evaluativas. Ya está debidamente programada la comprobación. Antes nos vamos a reunir acá. Ojo, pongan atención a eso. Antes nos reunimos porque vamos a agotar los temas que hoy vamos a platicar, que son de la cuarta unidad, que los vamos a agotar en estas dos sesión y media, digamos, porque pues mañana platicamos un poco para terminar esto y ya a eso de las 7 ya se quedan con su comprobación de lectura, que la resuelven en 5, 10 minutos y mucho. Sin embargo, van a tener el doble, van a tener pues alrededor de 20 minutos para poderla resolver y pues nada complicado. Son 5 preguntas en la comprobación de lectura, ¿verdad? Eh, y digamos van a tener alrededor de 4 minutos en promedio para contestar cada pregunta, así que es suficiente tiempo. ¿Qué más? Lick, perdone, antes de ¿Sí? que cambie de tema, disculpe. Fíjese que, pues le soy sincera, yo estoy estudiando la carrera y el día de mañana me toca presentar mi tesis. Tengo la cita a las ¿Le 3:30, toca, no le, sé qué le toca tan... presentar qué? Mi tesis. Que mañana le toca qué? Su tesis. Oh. Ajá, entonces fíjese que tengo la cita a las 3:30, no sé qué rápido voy a hacer el procedimiento, pero, o sea, quisiera ver qué posibilidad hay de que me apoye, si en todo caso yo no vengo rápido, ¿verdad? Para poder realizar la prueba, porque hoy Pues precisamente la es un prueba la día vamos a hacer. cortado y hoy Ajá, y bueno, o sea, entiendo que es presencial la diligencia. sí, sí tengo que presentar mi tesis Ujú. personalmente. Bueno, la comprobación está para las 7 de la noche. Si en caso se complicara, pues Yo usted considero de que sí vengo rápido, pero la verdad yo mejor se lo hago saber antes. por cualquier cosa, usted me contacta y me cuenta, ¿oye? Bueno, Muy bien, gracias por la atención. continuemos. Bueno, los temas que vamos a platicar hoy y mañana, previo a la comprobación de lectura, pues son de la cuarta unidad. Ya les decía, vamos a hablar de las fuentes específicas que se cubren básicamente en periodismo acá en Guatemala, ¿verdad? Esa unidad es como un plus que yo he agregado al curso como para, pues que ustedes tengan esa idea como más real, ¿verdad? De cuáles son realmente esas fuentes informativas, ¿verdad? Que se trabajan acá en el país. Les puse los últimos videos de esta tercera unidad que terminamos prácticamente. Les puse los materiales número 9 y 10. Les supliqué que los vieran y bueno, de una vez pregunto si alguien los pudo observar y qué le parecieron. A ver, no puedo creer que de 16 gentes nadie los haya visto. Se los puse alrededor de un poquito antes del mediodía. Bueno, sí lo puedo creer. Licenciado, Amelia, adelante. hablaba de una palabra que se me quedó, Ajá. paparrucha, Uh-huh. de eso, de que es el nombre que se les da, ¿verdad? A las noticias
Falsas. falsas. Ujú. Sí. Sí, en otros países se les llama se les suele llamar de otra forma, incluso eso es lo que explica la que Ujú. expone en el video. En Argentina, justamente, pues una forma de llamarles es así, ¿verdad? O sea, aquí les decimos, pues, noticias falsas simplemente, a quienes quieran en inglés, fake news, o quienes, Ok. como dice la recomendación, pues, llamémosle desinformación como tal. Bueno, Ujú. me frustra un poco la verdad que esos materiales no hayan tenido el objetivo que yo quiero, ¿verdad? Sobre todo que los discutamos, que platiquemos acá en las clases, porque el objetivo principal es ese, ¿verdad? Claro que los pueden ver después, etcétera. Seguro que los van a ver para el examen, porque yo de ahí voy a sacar preguntas para el examen. Es más, pienso, pues, hacer un par de buenas series de esos videos, ¿verdad? Para, para que así los puedan ver, ¿verdad? Y que los comprendan, porque es un material no solo que está bien producido, sino que brinda aportes, elementos nuevos a lo que acá hemos estado platicando acerca del tema de periodismo de datos, el fact-checking y la desinformación, ¿verdad? Pero sí, de verdad, repito, me frustra un poco porque no alcanzo el objetivo que yo desearía. Raro, porque a pesar que el año pasado, por ejemplo, nos agarró, ¿verdad? Ya en esa parte, justamente la pandemia, eh, pues había más interés, y perdonen que los compare, pero había más interacción y, y fue diferente. Esta vez veo mucha apatía en ese sentido, y eso sí me pone entre frustrado y un poco triste, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ya se me va a pasar porque al final de cuentas, pues son ustedes, ¿verdad? O sea, eh, ustedes son los que se están formando. Yo bien o mal, pues ya pasé por eso y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ya quedan ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que sí les digo es que, pues, son material para examen final, ¿verdad? Y bueno, ¿qué otra cosa? Vamos a, eh, vamos a hablar de una vez hoy acerca del tema, de lo primero acerca de la cuarta unidad, ¿verdad? Que es la última. Y voy a presentarles acá mi presentación, valga la redundancia, y vamos a hablar de las fuentes específicas en Guatemala, ¿no? Esas fuentes que los periodistas diariamente están cubriendo, ¿verdad? Y que pues se constituyen básicamente en la materia prima, ¿verdad? Para lo que diariamente prácticamente pues hacen los periodistas, ¿verdad? Cuando decimos las fuentes principales en el país, pues podemos hablar de tres, ¿verdad? Que son las más importantes y que coincidentemente tienen que ver con los tres poderes del Estado, ¿sí? O los tres organismos del Estado, ¿verdad? Acá está el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Preparé esta presentación, ¿verdad? Con información así muy general acerca de cómo están integradas esas instituciones, esas fuentes, su base legal y sus principales funciones. Básicamente, porque cada organismo es extenso, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar de cada organismo, olvídense, eso es un curso completo, no de 3 meses, sino que de unos 6 meses, ¿verdad? Entonces, es algo muy general, solo para que ustedes tengan la idea por si algún día pues se dedican al periodismo en sí, y cuando estén en el campo de la acción, pues al menos se recuerden de lo más importante y sepan por dónde tienen que iniciar, pues cuando cubran alguna de estas fuentes principales, ¿verdad? Hay otras fuentes secundarias de las cuales también al final vamos a platicar, ¿verdad? Eso seguramente va a ser mañana, porque vamos a dividir esto pues en estas dos clases, o una clase y media prácticamente, ¿verdad? Comencemos hablando del organismo ejecutivo, ¿sí? Cuando hablamos de ejecutivo, ¿verdad? Estamos, en otras palabras, pues diciendo que es el organismo que se encarga de ejecutar. ¿Y qué ejecuta el organismo ejecutivo? Bueno, ejecuta nada más y nada menos que todas las políticas públicas del gobierno, ¿sí? Cuando hablamos de políticas públicas nos referimos a todas aquellas acciones tendientes
a mejorar de una u otra forma la vida de los habitantes de un país. En este caso, por eso es que está integrado, entre otros, y vamos a ver más adelante, por los ministerios, ¿sí? Porque cada ministerio se encarga de ejecutar sus propias políticas, pero todo en conjunto, ¿verdad? Lo que persigue es, de una u otra forma, insisto, mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Entonces, por eso, entre otras cosas, se le llama organismo ejecutivo, porque ejecuta, ¿sí? Esas políticas públicas, que muchas veces incluso están dictadas de otro organismo, como es el legislativo, del cual también vamos a platicar más adelante. El organismo ejecutivo, su base legal, de todos los organismos vamos a encontrar principalmente su base legal en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Allí vamos a encontrar, entre otras cosas, pues cómo está integrado ese organismo ejecutivo, ¿sí? Permítanme. Ok, y vamos a encontrar también que la máxima autoridad dentro del organismo ejecutivo, pues es el presidente de la República, ¿verdad? Que es quien dirige, ¿verdad? Ese organismo. Después está la vicepresidencia de la República, luego están los ministerios, etcétera, ¿verdad? El artículo en la Constitución Política de la República, para que ustedes lo tomen en cuenta, pues está desde el artículo 6, ahí comienza todo lo que es, bueno, está desde antes, está desde el artículo, permítame, vamos a ver, en la Constitución está en el artículo 182, básicamente, donde inicia con la presidencia de la República, ¿verdad? Pues, ¿quién es el que representa esa presidencia de la República, cuándo es jefe de Estado, etcétera, ¿verdad? Y luego ya encontramos otros artículos donde van a estar las funciones de la presidencia de la República, ¿verdad? Las funciones del presidente, las funciones de la vicepresidencia de la República, ¿verdad? Que son bastantes, ¿sí? Y así nos vamos hasta encontrar pues las funciones de cada ministerio, ¿verdad? Los ministros de Estado, ¿verdad? Pues para ser ministro, incluso ahí están los requisitos qué condiciones se tienen que cumplir y las funciones de cada ministerio en forma general, ¿verdad? Porque luego ya cada ministerio pues tiene sus propias normas, ¿verdad? Eso es lo que encontramos ahí en esta parte de la Constitución Política de la República, que les digo que básicamente están en el artículo 182 y en el artículo 183. Y por supuesto está la misma ley orgánica del organismo ejecutivo, que es el decreto 114-97. Eso, tatitos, ¿verdad? Los números de decreto es bueno que ustedes se los vayan aprendiendo como cultura general, ¿verdad? Porque en determinado momento les va a servir. En el artículo 5 específicamente de la ley orgánica del organismo ejecutivo, allí vamos a encontrar propiamente la forma como está integrado ese organismo ejecutivo, que como ya decíamos, la norma principal, ¿verdad? Es la Constitución Política de la República, pero en su ley específica, que es la ley del organismo ejecutivo, pues vamos a encontrar todos esos detalles, ¿verdad? De la integración del organismo ejecutivo, la autoridad superior, nos habla también de la vicepresidencia, ¿verdad? Las funciones, los ministerios, las secretarías, que también son parte del engranaje de ese organismo ejecutivo, ¿sí? Y como ya les decía yo en una clase anterior, muchas veces pensamos que el organismo ejecutivo solo es la presidencia o la vicepresidencia, ¿verdad? O solo la presidencia, vicepresidencia y los ministerios. Y no, ¿verdad? También hay otras instituciones como las secretarías, ¿verdad? Y están también las gobernaciones departamentales, ¿verdad? Los órganos que administrativa o jerárquicamente también dependen de la presidencia de la República. Acá estamos hablando, por ejemplo, de esas instituciones que crea a veces cada gobierno, como por ejemplo, en particular, creó una comisión anticorrupción, algo así se llama, que si no estoy mal está adscrita a la presidencia de la República.
pues esa comisión, ese tipo de instituciones, ¿verdad? También encajan dentro del organismo ejecutivo, son parte de ese organismo ejecutivo, aunque solo sean creadas por los gobiernos, porque el que sigue, el gobierno que viene después, seguramente pues la quita o la deja sin funciones, ¿verdad? La elimina y crea sus propias instancias, ¿verdad? Entonces, así se maneja la situación. Entonces, ¿qué es lo que como periodistas a nosotros nos toca conocer a detalle cuando en algún momento cubrimos esta fuente tan importante? ¿Sí? Primero, las funciones principales del presidente de la República, que ya dijimos están amparadas en la Constitución Política de la República, pero específicamente en la ley orgánica del organismo ejecutivo, ¿verdad? Las funciones también del vicepresidente de la República, ¿verdad? Todas las funciones, ¿verdad? Las dependencias que están bajo el mando de la presidencia de la República, las dependencias que están bajo el mando de la vicepresidencia de la República, eso también debemos conocerlo, ¿verdad? Eh, luego nos vamos con cada ministerio, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar que pues, son alrededor de 13, 14 ministerios, ¿verdad? Que integran el organismo ejecutivo, ¿verdad? Comenzando con los principales, diría yo, que son el Ministerio de Educación, de los más grandes, incluso Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿verdad? Ojo, porque como periodistas también tienen que saber y conocer los nombres correctos y completos de cada dependencia del Estado, ¿verdad? Porque caemos en ese error. Cuando nos refiramos a las instituciones, su nombre completo, ¿verdad? Y correcto. Así como cuando nos referimos a las leyes, ¿verdad? O sea, la ley electoral, dicen algunos, ¿verdad? Por ejemplo, y no, es la ley electoral y de partidos políticos, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos detalles tenemos que conocerlos, ¿verdad? Es bien importante eso, ¿verdad? Porque a la hora de redactar nos sirve bastante. Entonces, decíamos, están los ministerios, salud, educación como los más grandes y más importantes, diría yo. Después encontramos también el de gobernación, ¿verdad? Diría yo que esos tres son los que dan más de qué hablar casi siempre, ¿verdad? Por cualquier razón. Luego ya hay otros ministerios como el de agricultura, ¿verdad? El de desarrollo social, que pues cobran relevancia en cierto tiempo del año, ¿verdad? Otros que quizás no se habla tanto, pero también son importantes, como el de energía y minas, el Ministerio de Trabajo también, ¿verdad? Por demás importante. Vean, el Ministerio de Trabajo es una fuente periodística que si los periodistas lo explotaran, híjole, ahí encuentran valiosa información, ¿verdad? Que les pudiera servir. Eh, qué sé yo, cuántas denuncias se presentan diariamente o mensualmente en el Ministerio de Trabajo por despidos indirectos, injustificados o ilegales, en otras palabras, tanto en el Estado como en la iniciativa privada. Imagínense, solo ahí hay un tema, ¿verdad? De esas denuncias, cuántas se logra investigar el Ministerio de Trabajo y les da acompañamiento, y así nos vamos, ¿verdad? Cuántas logran apoyar a los trabajadores en presentar la denuncia legal respectiva en las instancias ya de tribunales, etcétera, ¿verdad? Entonces, es bien importante ese ministerio, pero no se ha explotado como debiera ser. Y de ahí otros ministerios, quizá más pequeños, el de economía también, ¿verdad? Ojo que se me olvida uno también, importantísimo, el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Porque es el que dicta la política en cuanto a, valga la redundancia, las finanzas públicas del país. Son los que se encargan, entre otras cosas, de proponer, ¿verdad? El proyecto de presupuesto al Congreso de la República, que luego pues ahí se aprueba, etcétera, ¿verdad? Pero eso es bien importante. El presupuesto de ingresos y egresos de un país o de un estado es una herramienta que debe ser no solo bien trabajada, sino que pues bien pensada, ¿verdad? Para el desarrollo integral de los países, porque pues ahí va la plata, ¿verdad? Y es un instrumento, repito, que muchas veces no se le da la importancia del caso, ¿verdad? Sobre todo en el Congreso de la República, donde ya vemos que hasta nos quieren meter gol los diputados con la aprobación del presupuesto, sino lo que pasó en esta anterior aprobación del presupuesto, ¿verdad?
Ok, si tienen dudas, preguntas, interrumpan, no tengan miedo, no tengan pena, hablen, ¿sí? Eh, y bueno, las funciones ya decíamos, ¿verdad? Atribuciones generales de los ministros, ¿verdad? Además de las que se les asignan en la Constitución Política de la República y otras leyes, los ministros tienen atribuciones específicas que están estipuladas en el artículo 27 de la ley del organismo ejecutivo. Y no las vamos a leer porque son muy extensas, eso ya se los dejo a su criterio, ¿verdad? Para que ustedes las busquen y por su cuenta, pues las lean y se terminen de empapar de este tema, ¿verdad? Bueno, después encontramos el siguiente organismo por demás importante, ¿verdad? Que es el Congreso de la República o el organismo legislativo. ¿Por qué se le llama organismo legislativo? Bueno, porque allí entre sus funciones principales está la de legislar y ya de eso vamos a platicar enseguida. La base legal, pues lo encontramos igual en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Allí encontramos, les voy a decir en qué artículo justamente está lo del Congreso de la República, organismo ejecutivo, tarará, ahorita lo estoy ubicando. Está en el artículo, es el capítulo 2, organismo legislativo, sección primera, Congreso. Está a partir del artículo 157, si no estoy mal, al 181, previo a que comience todo lo del organismo ejecutivo. Por ahí más o menos está, ¿verdad? Pero acá inicia, ¿verdad? Todo lo del Congreso de la República, ¿verdad? Y entre otras cosas, pues la Constitución nos dice cómo está integrado, ¿verdad? Nos dice acerca de los diputados, quiénes pueden ser diputados, los requisitos, nos habla de la junta directiva, la comisión permanente, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que encontramos ahí en la Constitución. Están las atribuciones específicas del Congreso de la República, que igual es bastante extenso, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Eso es lo que, insisto, encontramos en la Constitución Política de la República en cuanto al organismo legislativo, ¿sí? En el artículo 157, potestad legislativa e integración del Congreso de la República, ahí pues se nos dice cómo está integrado el organismo legislativo y se rige también con su ley orgánica, ¿verdad? Que es el decreto 6394, ¿sí? Eso quiere decir que fue la ley número 63 que se aprobó en el año de 1994, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo está integrado? Esto, miren, tienen que saberlo, así cultura general, pero en la punta de la lengua, ¿verdad? Aunque no estén en determinado momento cubriendo esa fuente específica, ¿verdad? Como cultura general, pues debemos saberlo. Actualmente, bueno, está integrado específicamente por la Junta Directiva, ¿verdad? Y el Pleno del Congreso. Ojo, porque muchas veces confundimos la Junta Directiva con el Pleno del Congreso, o muchas veces decimos que los que mandan en el organismo legislativo es la Junta Directiva. Ojo, porque eso no es así. Los que están arriba incluso de la Junta Directiva es el Pleno del Congreso de la República, ¿verdad? Entonces está la Junta Directiva, lo encontramos en el artículo 163 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí vamos a encontrar información sobre eso. Actualmente el Congreso está integrado por 160 diputados que son electos para un periodo de 4 años con derecho a reelección, etcétera, ¿verdad? Decíamos anteriormente, y más de alguno de nuestros invitados también lo confirmó, que allí en el organismo legislativo nosotros como periodistas tenemos al menos 160 fuentes de información, imagínense. Por supuesto que no todos hablan, ¿verdad? Hay algunos que pasan los 4 años de noche, ¿va? Ustedes, o sea, solo llegan si es que llegan, ¿verdad? Pero llegan a levantar la mano y a lo que les dicen sus jefes, ¿verdad? Pero de ahí pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque muchas veces pues llega gente que nada que ver, ¿verdad? O sea, con conocimientos mínimos o cero de qué es legislar, qué es fiscalizar, etcétera, ¿verdad? O sea, yo creo que desde la Constitución está mala cosa porque los requisitos para ser diputado son mínimos, pues, o sea, en escolaridad pues creo que no se exige mayor cosa, ¿verdad? Pero bueno, de momento son 160 diputados los que integran el Congreso de la República.
Hay también parte de la integración importante, hay comisiones de trabajo, ¿verdad? Son alrededor de entre 40 y 50, si no estoy mal, comisiones de trabajo ahí en el Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, eso también lo tenemos que tomar en cuenta porque nuestras fuentes de información ahí, pues es la junta directiva, su presidente, ¿verdad? Los vicepresidentes, vocales, etcétera, pero aparte, insisto, están las comisiones de trabajo, ¿verdad? Y en esas comisiones surge importante información porque en el proceso de aprobación de una ley, esas comisiones juegan un papel bien importante, que sería bueno que ustedes por su cuenta lo indaguen, ¿verdad? En estas referencias que les estoy dando, sobre todo en la ley orgánica del Congreso de la República. En el artículo 6 de esa ley orgánica nos habla acerca de los órganos que componen el Congreso de la República y primero está el Pleno, ¿verdad? Que es la totalidad de los diputados, ¿verdad? O la mayoría. Luego está la Junta Directiva, la presidencia de esa Junta Directiva, la Comisión Permanente, que es cuando se da el periodo de vacaciones de los diputados, que es 2 veces al año, se queda una comisión permanente. Está la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Trabajo, las comisiones extraordinarias y las específicas, que ahí es el chorro, ¿verdad?, del resto de comisiones, y la Junta de Jefes de Bloque, o la instancia de jefes de bloque, como también se le llama. Estos aspectos es de conocerlos ustedes, porque cuando les toque ir al Congreso de la República tienen que saber cómo está integrado, cómo funciona, etcétera, ¿verdad? Y luego, pues, hablar acerca de las funciones del Congreso de la República. Se dice que una de las funciones principales, y de eso se arrogan muchos diputados, ¿verdad?, es representar al pueblo. O sea, son los representantes del pueblo, ¿verdad? Y de eso presumen muchos, ¿verdad? Pues tienen razón, porque en realidad así es, ¿verdad? Si hay de los 3 poderes del Estado, de los 3 organismos, si el más representativo del pueblo es el Congreso, ¿verdad? Porque ahí hay representación de cada uno de los distritos, ¿verdad? De los departamentos. Entonces, por eso es el más representativo y por eso se le llama los representantes del pueblo, ¿sí? Entonces, una de sus funciones principales debiera ser, pues, representar a ese pueblo, sacar la cara por ese pueblo, lo que muchas veces, pues, no se da. Otra función importante es la de legislar, ¿sí? Cuando hablamos de legislar, ya dijimos, pues es la aprobación de leyes. De esas leyes debiesen ser de beneficio para el país, no lo contrario, ¿verdad? No debiesen ser leyes que claven a los guatemaltecos, como muchas veces pasa, ¿verdad? Y la otra función importante es la de fiscalizar. El Congreso de la República se mantiene entre legislar y fiscalizar, ¿verdad? Aunque, ojo, también debiese ser una función importante el de derogar leyes, ¿verdad? Deslegislar, ¿verdad? Porque hay muchas leyes que son obsoletas y ya no funcionan. Hay leyes desde tiempo de Ubico, ¿verdad? O antes. Y esas leyes ya no son funcionales, pero en el Congreso de la República hace mucho tiempo, creo que casi nunca lo han hecho, ¿verdad? De ese proceso de derogar leyes, que también debiese ser una función importante. La de fiscalizar, esta se da cuando en el Congreso, cuando al Congreso citan a los ministros de Estado, ¿verdad? Que el presidente es una de sus quejas, ¿verdad? Ustedes que citan demasiado a la ministra de Educación, al de Gobernación, etcétera. Pero es que una de las funciones de los diputados es esa, la de fiscalizar. Ahí está, que, ¿verdad? Que tienen que, pues, las citaciones a los ministros, ¿verdad? Y pues no hay de otra. Los ministros tienen que llegar cada vez que se les cita, y si no, pues tienen que excusarse, ¿verdad? Porque es una, repito, de las atribuciones del Congreso de la República, ¿verdad? Así es como se da la famosa fiscalización, ¿verdad? No solo los ministros, también pueden citar a otros funcionarios, ¿verdad? Como el Contralor de Cuentas, al Procurador General de la Nación, etcétera, ¿verdad? Ojo, porque una cosa es las citaciones que se dan en ese proceso de fiscalización, ¿verdad? Lo puede citar un diputado, lo puede citar una comisión de trabajo. Y otra cosa es la interpelación. Ojo con eso, porque son 2 cosas distintas. La interpelación es la que se da en el Pleno del Congreso de la República y solo son sujetos de interpelación los ministros de Estado,
¿sí? Pueden citar incluso a los secretarios, a cualquier otro funcionario, ¿sí? Pero a las comisiones de trabajo, ¿sí? Las interpelaciones solo se dan pues en contra de los ministros de Estado. Y el resultado de una interpelación pues puede ser el que si la mayoría de diputados pueden emitir un voto de falta de confianza, así se le llama. Y con ese voto de falta de confianza, pues lo que le están diciendo al presidente es que destituya a ese ministro por las razones que ahí se expongan, ¿verdad? O lo contrario, ¿verdad? Que pues, le dan un respaldo a ese ministro, como ha pasado en las últimas interpelaciones que han habido. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Bueno. El otro organismo del Estado del cual les quiero platicar es el organismo judicial, ¿sí? Por demás importante también, ¿verdad? Porque así como en el Congreso se aprueban leyes, en el organismo judicial se aplican o se debieran aplicar muchas de esas leyes que son aprobadas en el Congreso de la República, ¿verdad? Yo diría que tanto el legislativo como el judicial juegan un papel trascendental e importante, ¿verdad? Para los guatemaltecos, ¿verdad? Pues uno esperaría que hicieran su trabajo a cabalidad. La base legal del organismo judicial la encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 203. De ahí en adelante encontramos todo lo que se refiere al organismo judicial. Déjenme confirmar acá si es así. Ahora les digo, sí, es el capítulo cuarto, organismo judicial, ¿verdad? Desde el 203, artículo 203, ahí comienza con la independencia del organismo judicial y su potestad de juzgar, ¿verdad? Y pues luego encontramos la forma incluso cómo está integrado. Y también tiene su propia ley orgánica, ¿verdad? La famosa ley del organismo judicial, que trata también de otros asuntos, aparte de las funciones del organismo judicial. Es el decreto 2-89, ¿sí? Ese es el decreto que se refiere o que contiene la ley del organismo judicial, o la LOJ, como le dicen algunos abreviadamente, ¿verdad? ¿Cómo está integrado el organismo judicial? Ojo acá, porque este tiene una integración bastante diferente que con los otros dos organismos que ya platicamos, ¿sí? Está la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que a su vez está integrada por la Corte de Apelaciones y otros tribunales, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia está compuesta o integrada por 13 magistrados. Eso lo encontramos en los artículos 214 y 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Que, por cierto, últimamente sigue siendo tema. Hoy creo que medio quisieron avanzar ahí en el Congreso de la República y creo que no sé si apenas uno lograron elegir o no sé cómo van, ¿verdad? Porque ya hasta se perdió el interés en ese tema. La Corte Suprema de Justicia se tiene que renovar, si no estoy mal, cada 4 o 5 años, ¿sí? Resulta que tanto la legislatura anterior, los diputados de la anterior legislatura y estos, ¿verdad? Se han empecinado en no elegir a los magistrados. Y ya no decimos no elegir en tiempo, porque y eso qué ratos pasó, creo que ya pasaron un año, más de un año, los actuales magistrados en los cargos y debiesen haber entregado eso, repito, hace más de un año. Si no estoy mal, en octubre, por ahí el 13 de octubre más o menos, ¿verdad? De hace más de un año, ¿sí? Entonces, ha sido un tema, pues, que los diputados no se han interesado en eso. Imagínense, primero se designaron a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y esto lo han relegado, ¿verdad? Ahí hay muchos intereses en juego. Los expertos dicen que ni a los que se fueron, a los diputados que se fueron, ni a esto les interesa una renovación real de la Corte Suprema de Justicia porque quieren seguir manteniendo sus cuotas de poder, ¿verdad? Sus conectes, sus cuellos, que cuando se ven envueltos en clavos, pues esos conectes, ¿verdad? Son los que les favorecen, ¿verdad? Si no, vean lo que pasó con este diputado Felipe Alejos, ¿no? Que en más de 2 o 3 ocasiones la Corte Suprema de Justicia lo protegió, ¿verdad? Y bueno,
no rechazaron, incluso algunos in limine, ¿verdad? In limine quiere decir de entrada, o sea, ni siquiera llegaron a conocerlo. Usted lleva un expediente y en la ventanilla le dicen, mire, eso no procede, ¿verdad? Ni siquiera ver la carátula. Cualquier parecido con algún trabajo que quieran presentar fuera de tiempo, no conmigo, sino con algunos compañeros, pues es mera coincidencia. Y si les dicen, mire, ya no procede usted, o sea, ni siquiera les ven la carátula, ¿va? Eso es cuando escuchen el término fue rechazado in limine, quiere decir eso, que lo rechazaron sin siquiera llegar a conocerlo, ¿verdad? O sea, de entrada fue rechazado. Y pasó un par de ocasiones con los intentos de que se le hiciera el proceso debido para el retiro de antejuicio al diputado Felipe Alejos, ¿verdad? Y ahora, pues, la contradicción es que una decisión del gobierno de Estados Unidos en conjunto con el de Gran Bretaña, pues les quitan ciertos privilegios. Hay ciertas sanciones ahí que a detalle, pues, no llegan a conocerse porque el gobierno de Estados Unidos es muy cauteloso en el manejo de esa información, ¿verdad? Creo que ya ni tenía visa, porque eso ya creo que ya se la habían retirado, pero ahora hay otro tipo de sanciones, ¿verdad? Que seguramente si tienen bienes en Estados Unidos o en Gran Bretaña, pues por ahí tienen alguna complicación o sencillamente no pueden tener ningún tipo de relación con esos países, con esos estados, una cosa así, ¿verdad? Hoy escuchaba que el señor Alejos dice que como no ha sido notificado, él no puede hablar siquiera de eso, o sea, el gobierno de Estados Unidos no le va a notificar jamás, pienso, ¿verdad? Pero lo cierto es que es algo real, ¿verdad? Eso como contexto de lo que estamos platicando. ¿Qué más integra la Corte Suprema de Justicia? La Cámara de Amparo y Antejuicios. Hay tres cámaras ahí bien importantes: la Cámara de Amparo y Antejuicios, la Cámara Penal y la Cámara Civil. Cada una conoce casos de su interés o en la materia, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle porque yo tampoco, y acepto que no soy experto en eso, ¿verdad? Pero es lo general que ustedes pueden conocer. La Corte Suprema de Justicia tiene funciones principales, ¿verdad? Pero en estas funciones principales tiene atribuciones administrativas y tiene atribuciones jurisdiccionales, ¿sí? Por eso les decía que es lo que hace diferente a la Corte Suprema de Justicia con las otras instituciones, los otros poderes, ¿verdad? Entre las funciones principales encontramos la ley del organismo judicial establece como atribuciones administrativas, entre otras, porque también son bastantes, pues ser el órgano superior de la administración del órgano judicial, tomar protesta de administrar, oigan ustedes, pronta y cumplida justicia a los magistrados y jueces previamente a desempeñar sus funciones. Y ahí se desprenden otro montón de funciones. Entre las atribuciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, están estas: conocer de los recursos de casación en los casos que procedan según la ley. Recuerden que, no sé si en principios de derecho les enseñaron algo de esto, pero el recurso de casación es lo último al que un reo tiene derecho. Era un reo que ha sido condenado, tiene todavía esa última instancia que es la casación, ¿verdad? O sea, ese es el último recurso en el proceso penal, ¿verdad? Entonces lo conoce, insisto, la Corte Suprema de Justicia como una de sus atribuciones jurisdiccionales. También conocer en segunda instancia de las resoluciones que se establezcan en la ley. Y otra, velar porque la justicia, oiga, sea pronta y cumplida, ¿verdad? Cumplidamente administrada, ¿verdad? Ahí puse unos puntos suspensivos entre paréntesis. Eso significa que lo que seguía no es tan importante como eso en ese párrafo, ¿verdad? Y bueno, mañana vamos a platicar de otras fuentes, ¿verdad? Entre esas otras fuentes encontramos al Ministerio Público, Contraloría, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría General de la Nación. Vamos a platicar un poquito acerca de esas fuentes y con eso pues vamos a dar por concluido prácticamente pues estos temas, ¿verdad? Bueno, y vamos a platicar también de otro tipo de fuentes secundarias, terciarias, ¿verdad? Que tienen que ver con temas muy específicos o temática muy específica, como el económico, financiero, religioso, cultural, agrario, etcétera,
que va a ser muy general, ¿verdad? Así muy rápido, porque incluso ustedes cuando realizaron la telerrevista informativa temática, pues ahí pues hablamos un poquito y de hecho pusieron en práctica haciendo algo real, una cobertura real de esas especializaciones específicas, ¿verdad? Entonces dejamos esto para mañana y nuevamente pregunto, ¿tienen dudas, aportes? Lick, ¿Alguien yo que tengo quiera una decir duda. algo? Adelante, Candy, le escucho. ¿La ley orgánica de qué trata o para qué es? Perdón. No, no se preocupe, no, es válida su inquietud. Miren, cada institución, ¿sí? Tiene su propia ley orgánica, ¿sí? Casi todas. Y no solo tienen su ley orgánica, sino su reglamento de esa ley orgánica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a ver si me logro explicar. La Universidad de San Carlos, bueno, en el estado encontramos distintos tipos de instituciones, ¿verdad? Están las centralizadas, descentralizadas y las autónomas, ¿sí? Entre las centralizadas, ahí están los ministerios y todo, que pertenecen al organismo ejecutivo, secretarías, etcétera. Entre las descentralizadas encontramos a la Contraloría General de Cuentas, eh, ¿cuál otra descentralizada? Creo que el Ministerio Público entra por ahí. Y entre las autónomas, o sea, entre las que no solo son descentralizadas, sino que también son autónomas, encontramos, a ver, ¿quién me dice por lo menos una de las autónomas? A ver, pues va. La La universidad. Universidad de San Carlos. Pues si no La me Corte decían de eso es porque Constitucionalidad. esa es descentralizada, ¿sí? Ok, la Universidad de San Carlos, ¿sí? Esa es una de las autónomas, por eso, porque tiene su propia autonomía, tiene su propia ley orgánica, bueno, como todas, pues tiene su ley orgánica, pero es autónoma porque tiene sus propias reglas, ¿sí? Es decir, aunque pertenece al Estado, ojo con eso, porque la universidad pertenece al Estado, pero es autónomo. ¿Por qué? Porque tiene sus propias reglas, tiene sus propias leyes. O sea, además de su ley orgánica, tiene sus propios reglamentos, sus propias leyes. Por ejemplo, el reglamento de evaluación del estudiante de la Universidad de San Carlos, que supongo que se lo saben al pie de la letra, porque hasta para pedir una revisión de examen hay que saber qué plazo tienen para poderla pedir, cómo pedirlo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, eso está en leyes específicas de la Universidad de San Carlos. Otra ley específica que yo recuerdo es la de promoción, algo así se llama, la ley de promoción o el reglamento de promoción y ascensos de la carrera del docente universitario, una cosa así. Es otra norma muy propia de la universidad, me explico. Por eso, entre otras cosas, por eso es que es autónoma, porque tiene sus propias reglas. O sea, es decir, el gobierno central, por ejemplo, puede decir el, el, el 3 de mayo doy asueto porque se me antoja dar asueto general a todo el Estado. La universidad le dice, no, disculpe, pero aquí vamos a trabajar y no acatamos eso. ¿Por qué lo puede hacer? Porque es autónomo, ¿sí? Porque ellos toman sus propias decisiones, me explico. Entre otras cosas, ¿verdad? Son autónomas también las municipalidades, ¿sí? Han hablado hablar de la autonomía municipal, que como la autonomía de la universidad muchas veces es también mal utilizada. Los alcaldes ahora por todo se agarran de la autonomía municipal. Ah, es que la autonomía municipal aquí, la autonomía municipal allá. Y muchas veces ni conocen a qué se refiere la autonomía municipal, ¿verdad? Las municipalidades se rigen por su propia ley, que es el Código Municipal, ¿verdad? Entonces, esas son otras instituciones autónomas. Una tercera, a ver, una tercera. El ¿Quién? ICSA, licenciado. Muy bien, Amelia, muy bien. El IX también es autónomo, ¿verdad? El IX también. Por cierto, tanto la universidad como el IX Y el, lograron su autonomía en el tiempo de la revolución. Candy, adelante. No sé si le queda y, claro lo que le he explicado. sí, gracias, Lick. ¿Y cómo se llama esto? Mm, el encargado de las elecciones, se me fue el nombre. Esta El entidad que Tribunal está... Supremo Electoral. Ajá, sí, El también Tribunal tiene sus propias normas.
el tribunal también tiene su propia ley. De hecho, mañana vamos a hablar un poco de eso, de las otras instituciones, así que no como ansias, ¿verdad? Pero el tribunal no es autónomo, ¿verdad? Es descentralizado, ¿sí? Autónomas, me recuerdo de esas tres, la universidad, el ICS y las municipalidades, ¿verdad? No sé si hay algún otro. Ok, perfecto. Si nadie más tiene dudas, pues lo dejamos hasta acá. Y mañana, pues hablamos de esas otras fuentes secundarias o terciarias que podemos encontrar. Va a ser bastante corto, previo a la comprobación de lectura, ¿verdad? Y ahí, pues estamos prácticamente cerrando con los contenidos y pues solo esperando si se da la actividad de la próxima semana, que yo les confirmaría, sería para el jueves próximo, de mañana en 8 días, ¿verdad? Ya solo para despedirnos. Que sí se da, obvio que de ahí pues igual va a venir contenido para el examen final, ¿verdad? Perfecto. Si está con nosotros Rosa Jordán, le voy a pedir que se quede al final de la clase para platicar su asunto, y al resto pues les deseo feliz tarde y nos vemos y encontramos por acá el día de mañana. Cuídense mucho. Igualmente, Lick, feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz Buenas tarde, feliz noche, Lick. Chao. noches.